Hola amigos de YouTube, soy Deidao Uchiha. Las siguientes historias son basadas en personas que las han vivido y en ocasiones me las han contado, pueden ser reales a como no lo pueden ser, y solo les comparto las historias que para mi parecer son reales gracias a las pruebas que me han mostrado y cómo coincide todo. Las siguientes historias no son inventadas por mí, son contadas por personas que me las han comentado al transcurso de los años, y cómo no compartírselas con ustedes. Tampoco son sacadas de la red, vienen de la boca de a quien le ocurrió el hecho, nada más. En estas historias no aparecerán nombres, no me gustaría nombrar a aquellas personas. Primera historia. El duende del inframundo. Hace un par de años una amiga de 17 años estuvo a punto de morir gracias a un suceso paranormal que hasta ahora la medicina queda sin palabras cuando se nombra este caso. Un caso que no es normal y solo lo entenderían aquellos que estudian la ciencia de lo paranormal, o esos sacerdotes dedicados al exorcismo y personas que no le queda tan duro entender que hay mundos aparte del nuestro donde ni la ciencia, ni el Vaticano puede saber cuáles son, de dónde vinieron entre otras miles de preguntas acerca de ello. En este caso, el tan reconocido como duende, o gnomo, en el mundo se han visto varias apariciones de este ser pero no se sabe si es uno, varios, y diferentes. Esta chica tuvo un año con estas apariciones, después de varias noches de ver al duende en su casa, debajo de la mesa o en su habitación, ya había pasado tiempo, siempre nunca le dijo nadie, más que se alejó de sus padres a los 15 años a vivir con un chico que vive sola en su apartamento. Según ella, cada noche soñaba que caminaba de la mano con este ser extraño en un lugar extraño difícil de describir. Estuvo a punto de enloquecerse cuando un día despertó a mediados de las 3 de la mañana y el duende estaba acostado al lado de ella, observándola fijamente. Como abrir los ojos después de dormir y ver el demonio a 2 centímetros de distancia, fue horrendo, no pude moverme, lo único que hice fue rezar porque ni gritar ni hacer nada de la impresión, comentó ella. Después de ese día y amanecer en un hospital, el médico le recomendó que fuera a donde un sacerdote y que le contara todo lo que le ha pasado al transcurso de los últimos meses. Ella fue y el sacerdote llamó otro pero especializado en estos casos, y que ya se había retirado de la iglesia, ahora trabaja en lo espiritual y es una especie de exorcista. El señor espiritista fue acompañado de 2 personas, una mujer y un experto en lo paranormal. Aquel día lo primero que había que hacer era jugar la tabla Ouija y comunicarse con este ser según ellos. Después de una sesión de espiritismo, según ella, lo primero que hicieron fue preguntarse su nombre, el cual se lo dijo, y la señora con su libro lo buscó, como si fuera un diccionario de entes, y ahí apareció, según aquel libro, este ser es un duende, conocido como el duende del inframundo. Después de decir el nombre, este ser ha poseído de la chica, y ha quedado en un estado como vegetal, después de 2 horas, sin respirar, sin hacer nada, pero según el espiritista estaba viva. Siguieron la sección, con savia, y velas, rezos, crucifijos. La chica al fin despertó, sin recordar nada. Después de 3 meses se le ha hipnotizado y llevado a ese día. Según ella, el duende la había llevado a su mundo, el cual conocemos científica y espiritualmente como inframundo. Aquel mundo solo habían espíritus, maldad, seres inexplicables y difíciles de describir, rodeado de niebla, oscuridad, como una especie de limbo, sin un lugar fijo ni una distancia que seguir. Aquel y ella fue llevada allí, y tuvo que pasar 6 meses en una clínica. Hasta ahora, todavía duerme y sueña con el duende. Que se dice, se enamoró de ella y está condenada a toda su vida a estar con él, hasta después de muerta. Segunda historia. Petición a las ánimas. Hace ya un tiempo una señora familiar mío me contó que ella era muy católica y que ser católico cristiano tiene sus ventajas, sobre todo con las personas que ya se han muerto, la cual llamamos en mi país ánimas. Se dice que si le pides algo a ellas te lo cumplen, pero siempre hay que darles algo a cambio. Lo bueno es que no es nada malo. Por ejemplo, la mayoría de la gente les hace misas en las iglesias y con eso pueden pagar su deuda con ellas, como también depende que le pides, pero como todo, tiene su lado malo. Hace ya un tiempo la señora que les mencioné, su esposo había tenido un accidente, el cual quedó en la cama durante 3 meses. La señora se le ocurrió la idea de rezarle a las ánimas y les pidió que su esposo se pare de la cama y que se sane. Días después así fue, su esposo estaba como nuevo, pero esta señora a cambio le debía de hacer una imagen, retrato, a una virgen. Pasaron 2 semanas, cumplía, de hecho se le había olvidado. A partir de 2 semanas esta señora empezó a ver cosas, personas muertas en sus sueños, y fue aumentando a través del tiempo.
tiempo, su casa parecía embrujada, los espantos movían los jarrones, las cortinas se abrían al igual que las ventanas, los muebles cambiaban de lugar, y cada vez que ella y su esposo se iban a dormir a las 3 de la mañana, jalaban la cobija o le jalaban el cabello a la señora. Una vez fuimos yo y mi familia a visitarlos, ese día fue el peor. Llegamos a su casa, nos sentamos en la sala, todo normal, y yo aburrido. De pronto la casa empezó a temblar, como un sismo duro. Cuando calmo salimos a la calle, y fuimos a donde sus vecinos. Nos contó que no habían sentido nada, y al parecer lo único que tembló fuimos nosotros y esa casa. Ya después de meses, la señora se tuvo que pasar de casa, de barrio, hasta de ciudad, y siempre ocurría que si la señora miraba por la ventana, había gente parada enfrente de la casa mirándola, cuando en realidad no había nadie. Así fue. Después de un año de todos estos sucesos, su esposo se separó de ella. Gracias a ello, ya estaba más que asustado y no le quedó más que otra, que irse de su lado. Al final la señora fue donde un sacerdote y después de buscar el porqué, era que le había pedido eso a las ánimas y no se lo había cumplido, y estos espíritus, a como tienen el poder de cumplirte cosas, así lo tienen para volver tu vida un caos tenebroso. Tercera historia. La cabra de ojos rojos. En un colegio de mi ciudad existen muchas historias sobre paranormal, y al parecer en este colegio es extremadamente paranormal. Creo que ya se salen de las manos y lo único que falta es que el demonio entre a estudiar ahí. Empezando por esto, este colegio es demasiado grande y existe una zona donde pasas y se te apaga el celular o cualquier cosa electrónica que lleves, un punto ciego. Hace ya un año vinieron investigadores y científicos a este colegio a investigar esta zona. Al parecer en esa zona asesinaron más de 150 personas hace un siglo. Cada alma de estas personas quedó atrapada en este punto por un ente diabólico, y allí se acumulan demasiadas energías, y esa es la razón por la cual nada electrónico funciona ahí. Hace un tiempo varias chicas solas fueron a hacer un trabajo de recuperación a ese colegio en la noche. Después de hacerlo no se fueron para sus casas, solo que fueron a vagar un poco alrededor del colegio. Fueron a las zonas verdes donde están las cabras. Esa vez caminando por ahí pararon en el colegio, y de un momento a otro apareció una cabra enfrente de ellas, mirándolas. Este animal tenía los ojos rojos y parecía una estatua, no se movía, solo miraba fijamente. Las chicas quedaron paralizadas y solo hacían era temblar y llorar. Esta cabra movió una pata y se fue acercando poco a poco hasta que después de un rato una gritó, y las demás salieron a correr. Mientras corrían esta cabra salió detrás de ellas, sus ojos rojos se hacían más intensos, y nadie podía voltear a mirar hacia atrás, hasta que llegaron a los salones y se encerraron en uno. La cabra le pegaba con su cabeza a la puerta, una y otra vez, luego se quedó enfrente del salón de clases esperando a que salieran, hasta que después de 2 horas llegó el celador del colegio y las vio ahí llorando. Su miedo casi nos las deja salir, pero cuando salieron ya no estaba aquella cabra con los ojos rojos, que les sirvió de experiencia para no quedarse en el colegio después de clases y en la noche. Cuarta historia. La bruja de enfrente. Cuando tenía 12 años me quedé a dormir en la casa de un amigo. En su barrio corría el cuento que justo al frente de la casa de mi amigo vivía una bruja. Bueno, me constaba un poco, ya que a veces que estaba en su casa, llegaba una señora de 50 a 60 años a pedir una taza de sal. Se decía que si le niegas eso a una bruja, te va realmente mal en la noche. Esa noche que me quedé en esa casa, vimos un par de películas de terror y ya eran como las 2 de la mañana, cuando en la calle había mucha bulla, gritos, la gente murmuraba y cosas así. Salimos por la ventana y había mucha gente parada enfrente de esa casa donde supuestamente habitaba la bruja. Salimos a la calle a ver qué había pasado. Al parecer esta bruja fue a una casa cerca de la de ella y agredió a un señor que le había negado una taza de sal. Este señor lo primero que hizo después de que la bruja lo aruñó toda la espalda de esa bruja, forzó la puerta, abrió y había un ser extraño, un ser deforme, con el cabello largo, ojos saltones, las manos curveadas, y los pies encogidos. Este señor le dio miedo, pero con un bate le pegó a la bruja y luego la amarró contra un árbol. Al parecer ahí enfrente de la casa donde estábamos, estaba una bruja amarrada, y la gente entraba a verla. Yo me senté afuera de la casa y supuestamente la iban a sacar para llevarla al bosque y quemarla. Esperamos, y claro, con miedo al saber que un ser sobrenatural estaba a menos de 20 metros de distancia, pero la curiosidad de ver cuando la sacaban era lo más importante. Esperamos y ya eran las 6 de la mañana, y por fin, algo de un tamaño de un humano como de 1,40 de estatura, envuelto en una sábana blanca lo sacaron, lo metieron al auto, y se la llevaron. Esa imagen que quedó en mi cabeza, ver eso, al menos casi verlo, envuelto en una cabeza.